Ok, eh, ok, comenzaremos. Lo último que hicimos, recordando, hablamos sobre lo que son una ecuación lineal de primer orden, ¿no ve? Una ecuación lineal tiene la siguiente forma: y' es igual a f de x por y más g de x, ¿ok? Esto lo vimos el día viernes. Em, o sea, lo abreviamos como ecuación lineal, donde, bueno, conocemos f de x y g de x, ¿ok? Para resolver esta ecuación lineal, hallamos primeramente el factor integrante, que lo llamamos como mu de x. El factor integrante es la exponencial de la integral de f de x, ¿ok? Ese es el factor integrante, ¿ok? Y bueno, la solución estaba dada o sea, primero calculamos el factor integrante. Entonces, la solución para y era el factor integrante por constante más la integral de g de x, o sea, la función libre, dividida entre el factor integrante. ¿Ok? Entonces, esto nos daba como una receta general para resolver una ecuación lineal. O sea, primeramente hallábamos el factor integrante y lo usamos acá para resolver la ecuación. ¿Ok? Ok, eso es lo último que vimos sobre las ecuaciones lineales. Hemos resuelto un ejemplo también. ¿Ok? Y bueno, resolveremos un ejemplo más sobre ecuaciones lineales, ¿ok? Y luego vamos a pasar a otro tipo de ecuaciones, ¿ok? Ok, vamos a resolver un ejemplo del libro, aprovechando, bueno, el libro por si acaso ya está en el Classroom, se lo pueden descargar a sus celulares o a su computador. Es el libro de ecuaciones diferenciales de Denis Seal, ya está en el Classroom, ¿ok? Entonces, con ese libro vamos a trabajar, ¿ok? Entonces vamos a resolver un ejemplo de ahí, ¿ok? Eh, ok. eh, a ver, dice, el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, bueno, este es un sistema diferencial, son dos ecuaciones diferenciales, x en función del tiempo y y en función del tiempo. Se encuentra en el estudio del decaimiento de un tipo especial de series de elementos radioactivos. Bueno, a nosotros nos interesa sobre todo las ecuaciones diferenciales. La derivada de x respecto de t va a ser menos lambda 1x, y la derivada de y respecto de t es lambda 1x menos lambda 2y, donde lambda 1 y lambda 2 son constantes. Analice cómo resolver este sistema sujeto a x de 0 igual a x sub 0 y y de 0 igual a y sub 0, y lleve a cabo sus ideas. Dice, bueno, lo vamos a resolver en realidad. Este es un sistema de ecuaciones diferenciales. A esta lo vamos a llamar 1 y 2. El objetivo es resolver x en función del tiempo y y en función del tiempo. Fíjense que en este sistema diferencial x y sus derivadas están relacionadas entre sí. Por ejemplo, acá en la derivada de y aparece x también, ¿no? O sea, el objetivo es resolver este sistema, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el más fácil. Lambda 1 o lambda 2 son constantes. Y aquí estas serían las condiciones iniciales, ¿ok? O sea, en el tiempo cero, x de 0 es x sub 0 y y de 0 es y sub 0. Estas son las condiciones iniciales, ¿ok? Vamos a comenzar con la más fácil, con la uno, que es dx sobre dt es menos lambda 1x, ¿ok? Entonces acá separo las x con las x, las y con las y. Entonces voy a tener dx sobre x va a ser menos lambda 1 de t, ¿no ve? O sea, las x con las x, las y con las y, separo, integro, más una constante, ¿no ve? O sea, es una ecuación, esta ecuación es separable, ¿ok? Eso lo vimos el día viernes. O sea, lambda 1 es una constante, entonces es separable. Entonces, la integral de 1 sobre x es el logaritmo de x, ¿ok? Y a la derecha, bueno, como lambda 1 es constante, va a ser menos lambda 1 por t, su integral, más c1, ¿ok? Entonces de acá puedo despejar x, o sea, el logaritmo pasa al otro lado como la exponencial, entonces va a ser exponencial de menos lambda 1t por exponencial de c1.
Exponencial de C1 es una constante, ¿ok? Entonces la solución para X sería C por EA menos lambda 1T, ¿no? Pero acá tengo una condición inicial, ¿no? Que X de 0, es decir, cuando el tiempo vale 0, esto es X sub 0, ¿no ve? Entonces reemplazo el tiempo por 0 y X lo igualamos a X sub 0, entonces vamos a tener X sub 0 va a ser exponencial de 0 es 1, entonces va a ser C por 1, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, C va a ser X sub 0, ¿ok? Entonces, X de t va a ser X sub 0, que es la condición inicial, por la exponencial de menos lambda 1t, ¿ok? Entonces, de acá ya tendríamos la solución de X en función del tiempo, ¿no ve? O sea, hemos resuelto la primera ecuación diferencial. Fíjense que la primera ecuación diferencial era con X y t nomás, no aparece la Y. Entonces ya tengo resuelta para X en función del tiempo, ¿no? Y de lambda 1 y X0 que son constantes, ¿ok? Ahora pasamos a la segunda ecuación, ¿ok? En la segunda ecuación voy a copiar acá, es dy sobre dt igual. Entonces en esta segunda ecuación tenemos lambda 1x menos lambda 2y, ¿no ves? Eso es lo que dice acá, ¿ok? Pero la x ya lo he calculado, la x, entonces lo voy a sustituir acá abajo, ¿ok? Entonces va a ser dy sobre dt, va a ser lambda 1 por x es x sub 0 por a la menos lambda 1t menos lambda 2 por y, ¿no ve? O sea, estoy sustituyendo la solución de x, lo estoy sustituyendo acá. Entonces, esto es la derivada de y respecto de t, entonces esto lo voy a poner primero, va a ser menos lambda 2 por y más lambda 1 por x sub 0 por exponencial de menos lambda 1t, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación, esta es una ecuación diferencial de y en función del tiempo. Entonces, fíjense acá que es una lineal, ¿no? Porque aquí esto sería como una función f que depende de t. En realidad es una constante que multiplica y. Y esto es como la función libre g de t, ¿no ve? Entonces, la ecuación es lineal, ¿ok? La ecuación es lineal. Entonces, como es lineal, aplicamos el método que hemos recordado, ¿ok? Al principio. Entonces, primero el factor integrante. Entonces, el factor integrante va a ser mu de t, va a ser la exponencial de la integral de f de t. Aquí la variable independiente es t, ¿ok? Entonces, va a ser la exponencial de la integral f de t es menos lambda 2. Entonces, va a ser e a la menos lambda 2t, ¿ok? Ok, entonces ese es el factor integrante e a la menos lambda 2t, ¿ok? Por lo tanto, la solución de y va a ser el factor integrante, ¿ok? Aplicamos el procedimiento, va a ser e a la menos lambda 2t constante más la integral de la función libre g de t, que es lambda 1 x sub 0 por e a la menos lambda 1t sobre el factor integrante, que es e a la menos lambda 2t dt. ¿Ok? Estoy aplicando la receta para las ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces esto va a ser e a la menos lambda 2t por constante. Aquí todas estas constantes van a salir, o sea, lambda 1 por x0 por la integral de... Esto sobre esto es una división de exponenciales, va a ser e a la lambda 2 menos lambda 1 por t de t. ¿Ok? Entonces acá tengo que integrar una exponencial, eso es bastante simple, ¿no? Va a ser e a la menos lambda 2t por c más lambda 1 x0. ¿Cuánto vale esta integral? ¿Me pueden decir? ¿Cuánto vale la integral de esta exponencial? ¿Alguien me puede decir? La misma exponencial eh, sobre lambda 2 menos lambda uno. Ya, la misma exponencial sobre lambda 2 menos lambda 1. ¿Ok? Entonces, esto lo distribuyo.
Por lo tanto, y va a ser c por esta exponencial más esto por esto va a ser lambda 1 x0 sobre lambda 2 menos lambda 1. Y esta exponencial por esta exponencial se va a ir lambda 2t. Entonces me va a quedar a la menos lambda 1t nomás, ¿ok? Esto por esto, ¿ok? Entonces eso me da la solución de y con t, ¿no ve? Pero acá tenemos una condición inicial también, ¿no? O sea, la condición inicial es que y de 0 vale y sub 0. Entonces reemplazo el tiempo por 0 y y lo igualo a y sub 0. Entonces va a ser, cuando el tiempo vale 0, va a ser exponencial de 0 es 1, entonces esto va a ser c. Y aquí exponencial de 0 es 1, entonces más lambda 1 x sub 0 sobre lambda 2 menos lambda 1. Entonces de aquí despejo c, esto pasa a restar y va a ser y0 menos lambda 1 x0 sobre lambda 2 menos lambda 1. ¿No? Que haciendo como un denominador tendría lambda 2 menos lambda 1 y aquí por lambda 2 menos lambda 1 por y0 menos lambda 1 x0. ¿No ve? Entonces, esa c lo voy a sustituir aquí. ¿Ok? Entonces tendríamos la solución de y en función del tiempo, ¿no? O sea, va a ser c, o sea, va a ser lambda 2 menos lambda 1 por y sub 0 menos lambda 1 por x sub 0 sobre lambda 2 menos lambda 1 por exponencial de menos lambda 2t, esto, más esto, ¿no? Que es lambda 1 x sub 0 sobre lambda 2 menos lambda 1 por exponencial de menos lambda 1t. ¿Ok? Y bueno, tendríamos la solución de y en función de t, ¿no? Para eso, o sea, la de y la vimos como ecuación lineal y hemos aplicado el procedimiento para resolver una ecuación lineal nomás, ¿ok? Solamente aquí de manera simbólica, ¿ok? Ok, entonces hemos resuelto, bueno, básicamente hemos resuelto un sistema diferencial de ecuaciones, donde lo hemos resuelto por separado, ¿no? O sea, la primera lo hemos resuelto para x en función de t como ecuación separable, y una vez que tengamos x, lo hemos sustituido en la segunda para hallar y, o sea, para verla como una ecuación de y en función de t como ecuación lineal, ¿ok? Entonces, algunas veces los sistemas se pueden combinar, se pueden eliminar variables, ¿no? De cierta forma, para quedarnos con solamente una variable en función de la otra, de la variable independiente, ¿ok? Ok, no sé si tienen preguntas sobre este ejemplo. Ok, pasaremos a otro tipo de ecuaciones diferenciales. Hoy día vamos a estudiar como tercer tipo de ecuaciones diferenciales las ecuaciones exactas, ¿ok? Las ecuaciones exactas, ¿ok? Ok, em, entonces, vamos a definir cuándo una ecuación es exacta, ¿ok? Una ecuación diferencial, una ecuación diferencial es, o sea, de la forma, o sea, es una forma m y n, o sea, m diferencial, m por el diferencial de x más n que depende de x y por el diferencial de y igual a cero, es exacta, o sea, decimos que es exacta la ecuación diferencial. O sea, en principio cualquier ecuación diferencial se puede poner en la forma mn, donde m multiplica dx y n multiplica dy, ¿ok? Entonces, decimos que esta ecuación es exacta si existe una función f que en principio no sabemos si pueda existir o si no existe, ¿ok? Si existe f tal que la derivada de f, la derivada parcial de f respecto a x sea m y la derivada parcial de f respecto de y sea n, ¿ok?
O sea, si existe esta f, que en principio no sabemos si existe o no existe, que satisfaga esta condición, estas condiciones que la voy a llamar uno, entonces la ecuación se llama exacta. O sea, esta ecuación se llama exacta, ¿no? O sea, en caso afirmativo, es decir, cuando, o sea, si es que existe, entonces la ecuación se convierte en, o sea, en lugar de m puedo escribir la derivada de f respecto de x por el diferencial de x, y en lugar de n puedo escribir la derivada de f con respecto de y por el diferencial de y igual a cero. ¿No ve? Estoy reemplazando la m y la n, estos dos acá. O si divido entre el diferencial de x, ambos miembros, voy a tener el diferencial de x, la derivada de f respecto de x por dx respecto de x, que es uno, más la derivada de f respecto de y por dy respecto, o sea, la derivada de y respecto de x. Estoy dividiendo todo entre dx, y sale cero, ¿ok? O sea, dividiendo todo entre dx, ¿no ve? Entonces, esto es lo mismo que esto, ¿no? Ahora aquí vamos a usar la regla de la cadena en cálculo 2. Entonces, usando la regla de la cadena de cálculo 2, esta suma es la derivada respecto de x de f de x y. ¿Ok? Eso ya es cálculo 2, ¿no? Porque si se acuerdan, la derivada de una función a dos variables respecto de x es la derivada de f respecto a la primera variable x por la derivada de la primera variable x respecto a x, más la derivada de f respecto a la segunda variable que es y, por la derivada de la segunda variable y respecto de x. O sea, esta suma es esto, por la regla de la cadena, ¿ok? Y luego, eh, fíjense, si la derivada de esta función es cero, ¿cómo tiene que ser la función? ¿Me pueden decir? O sea, si su Una derivada es constante, cero, ¿cómo es la función? una constante. ¿Alguien? Una constante. Constante. Entonces, luego, la solución de la ecuación exacta es f de x y igual a constante. ¿Ok? Esto ya sería un primer resultado. ¿Ok? Un primer resultado. O sea, si tengo una ecuación exacta, es decir, si existe esta f que satisface estas condiciones, las condiciones uno. Entonces, la solución de la exacta es esa función f de x y igual a constante. Esta sería la solución de una exacta. Ok, esa es una primera conclusión. Y en principio, nosotros conocemos m y n. Es lo que conocemos. O sea, nos dan la ecuación diferencial. Entonces, conozco m, conozco n. Entonces, en principio, yo no sé si existe f que satisfaga esto. Tal vez no exista. En la mayoría de los casos no va a existir esta f. En ciertos, en pocos casos va a existir. Entonces, aquí surgen varias preguntas. A partir de M y N, cómo puedo determinar si existe o no existe F? Y si existe, ¿cómo la construyo? ¿Ok? Entonces, o sea, tengo que construir esta F a partir de M y N, que son los conocidos. Entonces, vamos a explorar la ecuación uno. La ecuación uno la voy a derivar. Voy a derivar esta respecto de y voy a derivar esta respecto de X. Entonces, derivando uno. eh, Vamos a derivar uno, entonces derivando uno, entonces vamos a tener, esta la derivo, entonces va a ser esto, la derivada respecto de y, o sea, va a ser la segunda derivada de f, primero respecto de x, luego respecto, perdón, sí, primero respecto de x, luego respecto de y, va a ser la derivada de m respecto de y la segunda la voy a derivar respecto de x. Entonces voy a tener la segunda derivada de f respecto de y, luego respecto de x, va a ser la derivada de n respecto de x. ¿No ve? Entonces estoy derivando las igualdades de uno respecto a y respecto a x, ¿no? Ahora aquí vamos a usar resultados de cálculo 2. Si se fijan, estas dos expresiones son las segundas derivadas de f respecto a x y aquí es al revés, respecto a y x.
Entonces, en cálculo 2 sabemos que si las derivadas parciales son continuas, etcétera, son iguales, ¿no? O sea, no importa el orden de derivación, o sea, el orden de derivación es indiferente cuando todas las derivadas parciales son continuas. En general, eso suele ocurrir con la mayoría de las funciones con las que trabajamos. Entonces, podemos suponer que estas dos son iguales. Eso es por el teorema, es el teorema de Clairaut, ¿ok? Que nos dice que el orden de derivación no importa con las derivadas parciales, ¿no? Entonces, si son iguales, entonces la derivada de m respecto de y tendría que ser igual a la derivada de n respecto de x, ¿no? O sea, estos dos tendrían que ser iguales, ¿ok? Esto sí podemos verificar porque conozco m, conozco n, entonces yo puedo derivar m respecto de y puedo derivar n respecto de x y podemos ver si son iguales o si no son iguales, ¿ok? Eh, entonces, a esta condición la voy a llamar CE, ¿ok? De condición de exactitud. Esto sí puedo verificar, entonces, esto vamos a admitir, se logra probar que CE es una condición necesaria y suficiente, es una condición necesaria y suficiente para que la ecuación sea exacta. O sea, necesaria y suficiente. O sea, esto sí puedo verificar. ¿Ok? Esto sí puedo verificar. O sea, derivo m respecto de y, derivo n respecto de x. Entonces, si son iguales, significa que la ecuación va a ser exacta. Si son distintos, la ecuación no es exacta. Entonces, si es exacta, vamos a ver cómo resolverlo. Si no es exacta, hay que buscar otro método de resolución. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que se satisface esta condición de exactitud. ¿Ok? Vamos a suponer eso. Entonces, supongamos que se satisface la condición de exactitud. Ahora tendríamos que construir eh, la función f, ¿no? O sea, construcción de f. O sea, ¿cómo construimos? O sea, suponemos que se satisface la condición de exactitud, o sea, esto se satisface. Entonces, queremos construir, lo que queremos hacer es construir f a partir, ya que va a ser exacta, a partir de m y de n, ¿ok? Eso es lo que queremos hacer, o sea, suponiendo que se cumple la condición de exactitud, quiero construir esta f a partir de m y n. Entonces, para esto nos vamos a inspirar en uno, en las condiciones de uno, porque fíjense, en uno tengo dos cosas, o sea, la derivada de f respecto de x tiene que ser m y la derivada de f respecto de y tiene que ser n. Entonces, de la primera, o sea, si la derivada de f respecto de x tiene que ser m, entonces f, o sea, si su derivada respecto de x tiene que ser m, entonces f tendría que ser la integral de m respecto de x, o sea, tendría que integrar m respecto de x, ¿no ve? Más una constante, ¿no? Pero bueno, esa constante, como es una derivada parcial acá, esa constante no tendría que depender de x, ¿no? Entonces, en realidad es una función g que depende de y. O sea, esa es una constante para la derivada parcial. Entonces, aquí ya le estamos dando la forma a f, ¿no? O sea, f es la integral de m respecto de x. O sea, esto significa que integro m respecto de x como que si la y fuese constante. O sea, eso significa. Más una función g de y que tengo que calcularla todavía, ¿no? Pues me faltaría calcular g de y. Entonces, por otra parte, la derivada de f respecto de y tiene que ser n, ¿no? Esa es la segunda igualdad de la condición uno. Entonces, esto es f, entonces la derivada respecto de y de esta integral más g' de y tiene que ser n,
¿ok? Tiene que ser n, ¿no? Entonces, esto, ¿qué me dice? O sea, de aquí tengo que g' de y, esto pasa a restar, va a ser n menos la derivada respecto de y del integral de m respecto de x, ¿no? O sea, eso es g' de y. Entonces, g de y va a ser la integral de esto, de este corchete, o sea, va a ser la integral de este corchete respecto de y, ¿no ve? O sea, porque esto es g' de y, entonces si yo quiero g de y, tengo que integrar esto respecto de y. Y aquí ya tendría g de y, ¿no ve? Porque aquí tengo m, aquí tengo n, ¿no ve? Y sus integrales, sus derivadas, ¿ok? Lo único que tendríamos que un poco verificar es que este corchete de acá en realidad depende solo de y. Entonces, de alguna forma, acá en las expresiones puede que aparezca la x, ¿no? Pero al restar, de alguna forma se tiene que ir la x, o sea, me tiene que quedar algo que dependa solo de y. Eso lo vamos a confirmar, en realidad es así, ¿ok? Es así, o sea, este corchete en realidad depende solo de y. Entonces, el integrando, en este caso, que es n menos la derivada respecto de y del integral de m respecto de x, depende solo de y, ¿no ve? En efecto, una manera de verificar que el integrando depende solo de y es viendo que su derivada parcial respecto de x, o sea, la derivada respecto de x del corchete, que es n menos la derivada respecto de y del integral de m. Una manera de hacer esto es que la derivada respecto de x del corchete dependa solo de x. Perdón, o sea, que esta derivada sea cero, ¿ok? O sea, si esta derivada respecto de x es cero, significa que el corchete depende solo de y, ¿no? Entonces aquí tengo la derivada de n respecto de x menos la derivada respecto de x de la derivada respecto de y de la integral de m, ¿ok? Entonces aquí es la derivada de una resta, ¿no? Entonces aquí nuevamente voy a usar clero, ¿ok? O sea, esta es una derivada parcial, entonces voy a intercambiar el orden de derivación por clero, ¿no? Entonces voy a tener la derivada respecto de y, de la derivada respecto de x, del integral de m respecto de x, entonces estoy intercambiando el orden de derivación por clero. Y aquí voy a usar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? O sea, ¿qué dice el teorema fundamental del cálculo? O sea, fíjense, acá tengo la derivada respecto de x de una integral respecto de x. Entonces, la derivada anula la integral si es respecto a la misma variable. Entonces, me va a quedar m. Entonces, me va a quedar la derivada de n respecto de x menos la derivada de m respecto de y, ¿no? O sea, la derivada anula la integral cuando es respecto a la misma variable. Entonces, me queda m, ¿no ve? Y justamente acá, ya que estamos suponiendo que se cumple el criterio de exactitud, es decir, la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x, esta resta es cero, ¿ok? Entonces, acabamos de verificar que ya que se cumple el criterio de exactitud, la derivada respecto de x del corchete es cero, ¿no ve? Entonces, eso significa que el corchete depende solo de y. Entonces, con eso justificamos esta parte, o sea, esta parte del corchete, ¿ok? Esto de aquí depende solo de y, ¿ok? Esto depende solo de y, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ok, como ya tengo la g que está acá, entonces ya tengo la f, ¿no? Porque si se acuerdan, o sea, lo que voy a hacer es sustituir esto aquí. Ya tengo la f, va a ser la integral de m más la g, que es esto, la integral del corchete. Entonces, por lo tanto, eh, la f va a ser, o sea, f de x y igual la integral de m respecto de x
más la integral del corchete, que es n, menos la derivada respecto de y de la integral de m respecto de x. Este corchete depende solo de y, diferencial de y igual a c. O sea, esta sería la solución de la ecuación exacta. ¿Ok? Es la solución de la ecuación exacta. Es la solución de la ecuación exacta. Ok, entonces, ya está, ¿no? O sea, acá fíjense que la solución es básicamente, aquí aparece M, N, eso lo pueden poner a su formulario o memorizárselo. Entonces, básicamente, el resumen es el siguiente, o sea, todo esto es la justificación teórica para llegar hasta aquí, ¿ok? Pero el resumen es el siguiente, digamos. Hay tres pasos acá. Primero, digamos, les dan la ecuación diferencial en la forma mn, es decir, m por dx más n por dy igual a cero, ¿ok? Entonces, si quieren ver si es exacta o no, verifican la condición de exactitud, es decir, verifican si se cumple esta igualdad o no. La derivada de m respecto de y tendría que ser igual a la derivada de n respecto de x, para que sea exacta, ¿ok? Esa es la condición de exactitud. Si se cumple esta igualdad, es exacta. Si no se cumple, no es exacta. Si es exacta, si es exacta, entonces esta es la solución, ¿ok? Esta solución solamente es válida para las exactas, ¿ok? Ahora, se lo pueden memorizar o poner al formulario, ¿ok? Ahora, fíjense que desde ahí ya se vuelve mecánico, ¿no? O sea, es aplicar esta receta para solucionar ecuaciones exactas, ¿ok? Hay que aplicar esta receta. Entonces acá fíjense que en el procedimiento al final hay que integrar, ¿no? Hay que calcular integrales, ¿no? O sea, de ahí que les dije que en este curso es importante integrar. O sea, de hecho, para resolver ecuaciones diferenciales hay que integrar. Entonces, la integración es una de las herramientas fundamentales aquí, ¿ok? Díganme ustedes, ¿cuántas integrales ven acá en esta fórmula? ¿Cuántas integrales hay? Dos. Tres. Dos. Dos son, ¿no? Dos, porque acá la integral de m respecto de x se repite acá. Entonces, eso lo calculo una vez afuera y otra vez en el corchete. Entonces, esta cuenta una sola vez y otra es la integral del corchete, que tiene que depender solo de y. ¿Ok? Entonces, son dos integrales, no son tres, son dos, que hay que calcular aquí. ¿Ok? Ahora, para los ejercicios hay que aplicar esta fórmula nomás, es como una receta, ¿ok? Como una receta, pero hemos justificado de dónde sale esta fórmula, ¿ok? Lo hemos justificado. Y vamos a seguir, vamos a justificar las fórmulas en este curso, ¿no? O sea, es un curso de matemáticas. En matemáticas, la matemática no es mecánica, ¿no? La matemática es para deducir, para analizar. Entonces, todas las fórmulas se deducen, se analizan, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hemos deducido esta fórmula, ¿no? Hemos justificado con todo lo que hemos escrito acá, lo hemos justificado. Obviamente, para los ejercicios, directamente vamos a usar esto, ya no vamos a tener que repetir esto. Pero esta es su teoría, lo que está por detrás, o sea, lo que está por detrás de esta fórmula es lo que hemos hecho. Y así vamos a proceder en todo el curso. O sea, para la mayoría de las fórmulas que vamos a ver, las vamos a justificar. ¿Ok? Porque bueno, es así como se procede en matemáticas, ¿no? Todo se justifica en matemáticas, o sea, todo tiene su razón de ser. ¿Ok? No es mecánica la matemática, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a resolver ejemplos, ¿ok? De ecuaciones exactas. A ver, resolver la siguiente ecuación. Eh, Exponencial de 2y menos y por coseno de xy, diferencial de x
más 2x exponencial de 2y menos x coseno de xy más 2y diferencial de y igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí no hay donde perderse. Ya me dicen quién es m. El que multiplica dx es m. Y ya tengo quién es n. El que multiplica dy es n. Entonces esta suma es 0. Está en la forma m y n, ¿no ve? Ahora voy a verificar si es exacta. Es decir, derivo m respecto de y derivo n respecto de x. Entonces, si salen iguales, es exacta. Si salen distintas, no es exacta. Entonces, derivo m respecto de y. Esto es m, ¿ok? Lo derivo respecto de y. Entonces, la derivada del exponencial, el 2 baja, va a ser 2 por la exponencial de 2y, menos, y aquí tengo un producto. La derivada del producto respecto de y. Entonces, va a ser, la derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, más el primero, y lo voy a poner después, más el primero que es y, por la derivada del coseno respecto de y, la derivada del coseno es menos seno, por la derivada del interior respecto de y, que es x. ¿Ok? Entonces ahí estoy usando la regla del producto y la derivada del coseno, que es menos seno. ¿Ok? Ok. Ahora voy a derivar n respecto de x. Esto. Entonces aquí va a ser x. Entonces todo lo que depende de y es constante. Entonces va a ser 2 por exponencial de 2y menos. Entonces aquí tengo un producto. Voy a derivar respecto de x. Entonces la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar, que es coseno de xy, más el primero, que es x, por la derivada del segundo, o sea, la derivada del coseno es menos seno de xy, por la derivada del interior respecto de x, que es y. ¿Ok? Y la derivada de 2y respecto de x es 0, ¿no? Porque depende solo de y. Entonces, si comparan estos dos, son iguales. Entonces, esta ecuación sí es exacta, ¿no? Porque se satisface la condición de exactitud, ¿ok? Estas dos son iguales. Entonces, como es exacta, entonces se confirma que es exacta, aplico esto, ¿ok? Entonces aquí calculo la primera integral. Entonces voy a integrar m respecto de x, ¿no? Entonces, m en este caso es esto. Va a ser exponencial de 2y menos y coseno de xy. Eso lo integro respecto de x. ¿Ok? Integro esto respecto de x. Entonces, es decir, a la y hay que verla como constante. Entonces va a ser exponencial de 2y por x, ¿no? Porque es constante. La integral es x menos y, que es constante. Y la integral de coseno de xy respecto de x es seno de xy sobre y, ¿no ve? Que hace de constante. Entonces la y se va a ir. Entonces me va a quedar x por exponencial de 2y menos seno de xy. ¿Ok? Esa es la integral de m respecto de x, es esta diferencia, ¿ok? Ok, ahora, ¿cuál es la solución? Entonces aplico este recetario, ¿ok? Entonces ya tengo esta integral, entonces lo voy a copiar. Va a ser x por esta exponencial, bueno, estoy copiando esto de arriba, más la integral del corchete, ¿no? Entonces en el corchete aparece n, entonces n voy a copiar 2x exponencial de 2y menos x coseno de xy más 2y, ese es el n, menos la derivada respecto de y de la anterior integral. Esta era la anterior integral. Entonces, esto lo tengo que derivar respecto de y. ¿No ve? Así dice la fórmula. Entonces, derivo esto respecto de y, el 2 va a bajar, entonces va a ser 2x por y a la 2y, menos, y la derivada del seno es coseno de xy, o sea, su derivada respecto de y por x. ¿No ve? Entonces ahí cierro el corchete, diferencial de y igual a constante. ¿Ok? Entonces hemos dicho que en el corchete tiene que depender solo de y. Entonces aquí este se va a ir con este porque hay un menos. Y este se va a ir con este. ¿Ok? Entonces justamente se tiene que ir porque la ecuación es exacta en el corchete. Entonces me va a quedar x por e a la 2y menos seno de xy
más la integral de 2y. Aquí me queda algo que depende solo de y, como debería haber sido, ¿no? Algo que depende solo de y. La solución va a ser x por e a la 2y menos seno de xy, y la integral de 2y es y cuadrado, ¿no ve? Y cuadrado igual a c, ¿no ve? Entonces, esta sería la solución general de la ecuación, ¿ok? Entonces, hemos aplicado la receta nomás, ¿ok? Ok, ¿preguntas sobre este ejercicio? Ok, un ratito, un ratito voy a cambiar las configuraciones de las páginas. Bueno, ok, veamos otro ejemplo, ¿ok? Otro ejemplo. Entonces, el avance es sobre todo del libro de Denis Hill, ¿ok? Entonces, ese es nuestro libro base. Ustedes pueden consultar otros libros si quieren, pero bueno, yo me voy a basar casi exclusivamente en el libro de Hill, ¿ok? Entonces, resolver la siguiente ecuación. dy sobre dx igual a x y cuadrado menos coseno de x, seno de x sobre y por 1 menos x al cuadrado, con la condición inicial de que y0 vale 2. ¿Ok? Esta es la condición inicial. Esta es la ecuación diferencial. Ahora fíjense que no está en la forma de mn, ¿no? Esta es la de y' igual a esto. Entonces, sin embargo, este dx puede pasar a multiplicar y esto también. Y llevando al otro lado podríamos tener lo siguiente. X y cuadrado menos coseno de x, seno de x por dx, o sea, esto por esto, y esto pasa a restar, sería menos y por 1 menos x al cuadrado por dy igual a 0, ¿no? Estoy cruzando y lo estoy pasando a restar. Y ahora sí, aquí sí se ve la forma, o sea, esto sería m, lo que multiplica dx, y el n, incluido el signo, sería lo que multiplica dy, ¿ok? Ok, voy a aumentar una página. Ok, entonces ahora sí tiene la forma mn, entonces voy a verificar si se cumple el criterio de exactitud, es decir, la derivada de m respecto de y. Voy a derivar esto respecto de y, ¿ok? Entonces, es fácil, ¿no? Aquí va a ser el 2 baja, va a ser 2xy, nada más, ¿no? Esto depende de x, entonces su derivada respecto de y es 0. Y voy a derivar n respecto de x, incluido el signo. Aquí si lo distribuyo va a ser menos y aquí más x cuadrado. Entonces su derivada respecto de x, el 2 va a bajar, va a ser 2xy. Entonces son iguales, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, esta ecuación sí es exacta, ¿ok? Es una ecuación exacta. Entonces, confirmado que es exacta, ¿ok? Entonces, seguimos nomás los pasos, ¿ok? Entonces, y es exacta. Entonces, el primer paso es integrar m respecto de x. Entonces, integro xy cuadrado menos cos x sen x respecto de x. ¿Ok? Entonces acá, bueno, y no es difícil, o sea, es x y cuadrado. Aquí voy a usar una identidad trigonométrica. Para integrar funciones trigonométricas se recomienda usar identidades. Entonces, seno de x por coseno de x es seno del ángulo doble sobre 2. ¿Ok?
Entonces, esto lo voy a integrar respecto de x. Entonces, la integral del primero va a ser x cuadrado sobre 2, va a ser x cuadrado y cuadrado sobre 2 menos la integral del seno de 2x es menos coseno, ¿no? Entonces aquí va a ser más coseno de 2x sobre 2 por 2, que es 4, ¿ok? Estamos usando ahí identidades trigonométricas, ¿ok? Entonces, aplico la fórmula, ¿no? Entonces dice, esta integral, la solución es esa integral, entonces x cuadrado y cuadrado sobre 2 más coseno de 2x sobre 4 más la integral del corchete. El corchete era n, ahora nuestro n es esto de acá, que distribuyendo va a ser menos y más yx cuadrado, esto, ¿ok? Menos la derivada respecto de y de esta integral, ¿no ve? O sea, la derivada respecto de y de esta integral, entonces esto derivo respecto de y, el 2 va a bajar, entonces va a ser x cuadrado y la derivada de esto respecto de y es 0, ¿no? Entonces diferencial de y igual a c, ¿ok? Entonces aquí tenemos x cuadrado y se va, ¿ok? Entonces tenemos y cuadrado sobre 2 más coseno de 2x sobre 4 y aquí nos va a quedar la integral de menos y respecto de y. Entonces la integral de menos y es y cuadrado sobre 2 igual a constante, ¿ok? Vamos a poner C1, no importa, igual es una constante. Ahora, si no nos gustan esos denominadores, puedo multiplicar todo por 4, ¿no? Entonces va a ser 2x cuadrado y cuadrado más coseno de 2x menos 2y cuadrado y 4 por C1 es una constante, ¿ok? Ok, entonces acá tengo, bueno, esa sería la solución general. Entonces usamos condición inicial, ¿no? La condición inicial era y de 0 igual a 2. Entonces esa condición inicial la usamos al final para calcular la constante, ¿ok? Es decir, reemplazo x por 0 y y por 2. Entonces aquí va a ser 0. Coseno de 0 es 1. Aquí va a ser menos 2 por 2 al cuadrado igual a c. Entonces c va a ser 1 menos 8, va a ser menos 7. ¿Ok? Entonces c es menos 7, ¿no? Entonces reemplazo acá. Entonces va a ser 2x cuadrado y cuadrado más coseno de 2x menos 2y cuadrado igual a menos 7. Entonces, esta sería la solución del ejercicio, como una función implícita en x y en y, ¿no ve? Esta es la solución. Ok, entonces hemos seguido, o sea, hemos verificado primero que la ecuación es exacta y eh, a partir de ahí vimos si, eh, o sea, hemos aplicado la fórmula para resolver una ecuación exacta, ¿ok? Eso es lo que hemos hecho, ¿ok? No sé si tienen preguntas. Ok, hasta aquí quería avanzar la teoría de hoy, ¿ok? Volviendo un poquito hacia atrás, podemos resolver algún ejemplo más. Y este ejemplo va a ser importante para lo que viene también. Resolver la siguiente ecuación diferencial es dt respecto al tiempo, o sea, la derivada de t, digamos, normalmente t mayúscula se interpreta como temperatura y la t minúscula como tiempo. ¿No? La derivada de la temperatura respecto del tiempo es una constante por t menos tm. Tm es otra constante. Esa es la ecuación diferencial y su condición inicial es t de 0 igual a t sub 0 con k, tm y t sub 0 constantes. ¿Ok? Entonces, hay que resolver esta ecuación diferencial simbólica, o sea, no tenemos números acá, sino de manera simbólica, ¿ok? Como hemos hecho con nuestro primer ejemplo, o sea, tenemos que hacer un tratamiento simbólico.
Entonces, voy a copiar aquí la ecuación diferencial. Entonces, si se fijan, esta ecuación diferencial de la temperatura en función del tiempo es de tipo separable, por ejemplo, ¿no? Que lo vimos el día viernes. Entonces, separamos temperatura con temperatura, tiempo con tiempo, ¿no? Entonces, aquí voy a tener dt sobre t menos tm igual a K por dt. O sea, estoy separando temperatura con temperatura, tiempo con tiempo. Integro más C1, digamos, ¿no? Entonces, esto lo tengo que integrar respecto de temperatura. La integral de 1 sobre T menos Tm, ¿cuánto es? ¿Me pueden decir? ¿Cuánto sería? Así de manera simbólica, ¿cuánto es esa integral? Logaritmo natural de Logaritmo t natural menos de t m. menos tm. El logaritmo natural de T menos Tm, ¿ok? Y aquí a la derecha va a ser K, y es una constante por T más C1, ¿ok? Entonces de aquí puedo hacer desaparecer el logaritmo natural, va a ser T menos Tm, va a ser la exponencial de esto, ¿no? Entonces va a ser exponencial de Kt por exponencial de C1. Exponencial de C1 es una constante, ¿ok? Entonces de aquí puedo despejar la temperatura, va a ser Tm más una constante por la exponencial de Kt, ¿ok? Voy a continuar al lado por espacio, ¿ok? Entonces aquí voy a usar la condición inicial, que es esta, ¿no? Condición inicial, o sea, cuando el tiempo vale cero, la temperatura es T sub cero. Entonces voy a reemplazar temperatura por T sub cero, va a ser Tm más C por exponencial de cero, que es 1, ¿ok? Entonces C es T0 menos Tm, ¿no ve? Entonces hemos resuelto simbólicamente la ecuación, por lo tanto la temperatura va a ser Tm más constante, que es T0 menos Tm por exponencial de Kt, ¿ok? Entonces, esta sería la solución simbólica de esta ecuación diferencial de la temperatura, ¿no? Entonces, o sea, dos cosas acá, ¿no? O sea, no era difícil la solución. De hecho, hemos vuelto a las ecuaciones separables, las iniciales. El tratamiento que hemos hecho es el mismo que hacemos con las separables, ¿ok? Es decir, separamos las variables e integramos, solamente que el trabajo ha sido simbólico nomás, ¿no? Y al ser simbólico se vuelve, digamos, igual, o sea, no es que sea difícil, o sea, el tratamiento es similar al que tuviéramos números, solamente que hay que trabajar con letras, ¿no ve? O sea, se trabaja con letras y el trabajo es más algebraico, digamos, ¿no? Ok, entonces este ejemplo de acá que acabamos de resolver lo vamos a volver a ver en el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a ver un modelo que trata de la temperatura, es este modelo. Ya tenemos la solución, está acá la solución. Entonces, no vamos a rehacer la solución, aprovechamos acá que ya la tenemos y lo vamos a usar directamente, ¿ok? Ok, entonces van a ver algunos ejemplos así, como en el primer ejemplo que vimos hoy día, que el trabajo es simbólico, ¿ok? O sea, el procedimiento es el mismo, pero hay que trabajarlo de manera simbólica nomás, ¿ok? Ok, no sé si tienen preguntas. Ok, avanzaremos hasta acá. Ahorita les vamos a hablar de los horarios. Eh, vamos a avanzar hasta acá. Bueno, en la mayoría de las clases no creo que pueda cubrir la hora y media porque como son clases virtuales, el avance es más corrido también. Y bueno, digamos, se logra avanzar lo mismo que se hace en una clase presencial. En las clases presenciales se da un poquito más de tiempo para que copien los estudiantes, etcétera. Pues aquí es más corrido nomás, pero se logra cubrir lo mismo, ¿ok? Los mismos contenidos, ¿ok? Eh, hablaremos de los horarios, ¿ok? Para mecánica, electromecánica, para este grupo. Ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica, ¿ok?
Bueno, entonces vamos a pasar dos clases teóricas a la semana, ¿ok? Los lunes a esta hora, 17:15, y los martes a las 18:45, ¿ok? Como está nomás en el sistema, ¿ok? Ahora, van a pasar con su auxiliar que ya les voy a presentar en alguna de estas clases. Y con él van a coordinar su horario, por favor. Él creo que tiene algunos problemas. Van a coordinar el horario con el auxiliar, ¿ok? Les voy a presentar hasta la siguiente semana máximo, ¿ok? Pero estos van a ser nuestros horarios, ¿ok? Lunes 17:15, martes 18:45 conmigo, ¿ok? Con el auxiliar van a coordinar los ejercicios, ¿ok? Eh, Tienen un horario de lunes a las 15:45. Ese horario no se aplica, ¿ok? O sea, se aplica el del lunes a las 17:15, ¿ok? Esos van a ser nuestros horarios del semestre. Ahora, mañana nos tocaría, pero mañana es feriado por el día de Cochabamba. Entonces mañana no vamos a pasar, pero para no, bueno, prácticamente el avance de este grupo lo hago en coordinación también con otro grupo de química y alimentos. Entonces, para avanzar más o menos, para estar al mismo nivel de avance, para no retrasarme con un grupo o con el otro, etcétera, les pediría que por esta semana pasemos el día viernes. Esta semana más, por favor. Clase viernes a las 17:15, ¿ok? Por esta semana es para no atrasarnos con el otro grupo, ¿ok? Quiero avanzar lo mismo por semana más o menos. Entonces vamos a pasar este viernes, solo esta semana, ¿ok? Solo esta semana, este viernes a las 17:15, pero estos son nuestros horarios normales, ¿ok? Lunes y martes. Y así, bueno, si alguno de los grupos se retrasa por algún feriado o algún acontecimiento, entonces vamos a recuperar esa clase en la semana, ¿ok? De alguna forma. Entonces, por esta semana, el viernes, nos vemos el viernes a las 17:15. El enlace es este nomás de las clases que está en el Classroom. Y ya desde la siguiente semana, nuestros horarios son estos: lunes, martes, ¿ok? Eh, no sé si tienen preguntas. Una consultita en los horarios que sale en la web, si los días martes pasamos a las 5:15, así como hoy día, ya que si pasaríamos a las 18:45, mi persona tiene choque de materias. ¿Tú eres de química o de qué grupo eres? Sí, de química. No, de química es otra cosa. De química ya les he dado los horarios de la anterior hora. O sea, este horario es para mecánica, electromecánica, por si acaso. Mecánica, electromecánica, ¿ok? Ingeniero, yo soy de electromecánica y yo tengo choque con termodinámica, este horario, o sea, 17:15, ¿no? No, pero este horario no. Este horario es el que está en el sistema, ¿no? Es un horario Sí, normal. eso es lo malo, sí, porque hay choque. Sí, eso está muy raro, ¿no? No sé, tal vez, no sé. Este es nuestro horario normal, ¿no? No ha cambiado nuestro horario de lunes y martes, es como está en el sistema nomás, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado entonces. Si tienen algún choque es por otras razones, ¿no? ¿Ok? Entonces, este horario no lo voy a cambiar porque es el horario de sistemas, o sea, que están que están en el sistema, en el WebSys, ¿no? Entonces, es el horario para mecánica y electromecánica. Si hay alguien acá de química o alimentos, he mandado al WhatsApp del grupo de química y alimentos con el PDF donde están los horarios también, ¿ok? O tienen que consultar a sus compañeros, ¿ok?
No sé si tienen más consultas. Dije, una consulta. El ejercicio, el primer ejercicio que hicimos, ¿de qué página salió el libro? Eh, Página 62. Les voy a mandar este PDF, ¿ok? Está bien, gracias. Página 62. ¿Ok? Ok. Ok, entonces, por esta semana más, por favor, nos vemos el viernes a las 17:15, este viernes, ¿ok? Y luego ya vamos a conectarnos en nuestros horarios normales, ¿ok? Eso sería todo por hoy, ¿ok? Muchas gracias entonces. Hasta el viernes.